un poco sobre cómo se pueden manejar las situaciones en los hogares de ancianos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque son residencias que acogen a muchos adultos mayores y que también tienen bastantes funcionarios. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se pueden tomar dentro de lo posible en los mismos hogares? Antes de contestarte, buenos días, futuros adultos mayores del siglo XXI. Lo que pasa ahí en esa residencia nos va a pasar a todos. Por eso nos pone una duda de cómo están los cuidados de las personas mayores. Teniendo ese concepto en mente, en este caso en particular, es muy importante que los cuidadores, en este caso, son los que eventualmente son los vectores. No podemos asumir, como me ocurrió en una acción filantrópica que desarrollo en Coyhaique, que los cuidadores tenían miedo de ir a atender a adultos mayores, porque pensaban que ellos le podían transmitir el COVID-19. Muy por el contrario, muchas veces los cuidadores se ven expuestos al transporte público y a los asintomáticos. Por lo tanto, es tremendamente importante que el señor que hace el aseo en esa residencia, la que manipula los alimentos, la que les pasa el almuerzo, todos ellos tengan una conducta tal cual se transformasen de una residencia que nosotros le llamamos ELEAM, establecimiento de larga estancia al adulto mayor, se transforman verdaderamente en un hospital o en una unidad de aislamiento. Y es ahí donde a veces se generan estos trastoques de capacitación que pueden traer sin querer el virus y contagiar a estos adultos mayores, que ya hemos visto que es el grupo más proclive a tener desenlaces a veces fatales. Doctor, pero en esos casos, ¿qué se puede hacer? Porque, claro, es una persona a lo mejor quien cometió algún error en el protocolo de desinfección o que no tomó las precauciones necesarias al ir al transporte público, pero una vez producido el brote, una vez que ya hay un contagio dentro del mismo hogar, ¿se puede controlar de alguna manera que no se esparza sobre todo a quienes tienen algún tipo de enfermedad, por ejemplo, los que están postrados? Definitivamente ayer el gobierno tomó una medida que era trasladar a estos adultos mayores que supuestamente están 5 de 19 a otra unidad donde pudieran estar aislados. El aislamiento inmediato, el decir esta cuarentena ética, estoy con síntomas, no puedo atender a adultos mayores, es un punto. Y tú decías de los protocolos, enhorabuena, en los 900 hogares eran esos protocolos. La Sociedad de Geriatría junto al Senama desarrollaron protocolos en relación al COVID-19, pero tenemos un desde, y ese desde dista mucho de lo que hay que aplicar en la residencia. Entonces, se nos dan situaciones que en Chile, por lo general, se legisla bien, pero se fiscaliza mal. Entonces, esta situación a veces pone en entredicho al Senama, que no puede fiscalizar y depende del sistema de salud que tenemos. Entonces nos dice y nos da una bofetada este bichito, que tenemos un sistema que está anacrónico para las personas mayores. Tenemos que tener una coordinación entre lo social y lo médico en un sistema sociosanitario integrado. Y aquí la historia nos jugará. Doctor, y es posible, o sea, lo más probable es que ya en este hogar haya más contagios. ¿Cómo es posible, entre comillas, encerrar estos hogares, poder aislarlos y evitar los contagios en otros hogares? Porque a lo mejor la persona que manipula los alimentos en ese hogar también presta servicios en otro lugar. Por lo tanto, ¿qué es lo que se puede hacer con los otros hogares para que no se siga esparciendo en estas comunidades de adultos mayores que es la población de acá? Si hay un incendio forestal, probablemente si hay un polvorín, lo más probable es que ese polvorín se incendie. Hemos ido aprendiendo que se toman decisiones tempranas y lo único permanente es el cambio en esta pandemia. Entonces, si queremos aprender de algo que no tenemos mucha experiencia, veamos la experiencia europea. Hasta hace una semana, la mitad prácticamente de los fallecimientos españoles eran en residencias. Así es.